Bienvenidos a Plural, un nuevo programa esta semana, este lunes de 21 a 22, en nuestro horario habitual. Ya comenzamos rapidito con las columnas, hoy con Carlitos Podeley. Bienvenido, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Raúl? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, Carlitos, ¿con qué tema? Bien, Raúl, la semana pasada fue una semana bastante diferente a lo habitual a nivel nacional. Me parece que el gran protagonista de la semana fue el Congreso de la Nación, que si tuviésemos que ponerlo en términos futbolísticos, le ganó 2-0 a Javier Milei, ¿no? Y nos referimos a eso porque se aprobaron 12 proyectos de ley que tienen media sanción y ahora van a esperar a ir a la Cámara de Senadores, que tienen dos particularidades. La primera es que, a diferencia por ahí del relato habitual del gobierno de que todo aquel que se le opone es un orco, es un ogro igual, los 12 proyectos de ley tienen un amplio consenso de distintos sectores políticos, ¿no? Y el segundo punto específico que tuvieron esos 12 proyectos de ley es que tuvieron una gran cantidad de votos afirmativos, una gran diferencia. Con las votaciones anteriores. Y sobre todo también con los votos negativos. Claro. O sea, los 12 proyectos que se aprobaron evidencian que hay un consenso amplio entre distintos bloques legislativos, que algunos son opositores más férreos al gobierno nacional y otros que fueron también llamados quizás dialoguistas desde un principio, que son proyectos que tienen que ver con algunos temas centrales que atraviesan estos 2 años del gobierno de Javier Milei, que tienen que ver, por ahí para mencionar los más importantes, la ley de financiamiento universitario nuevamente, la ley de emergencia pediátrica para hospitales de todo el país y distintos decretos que tuvo el gobierno nacional para desmantelar organismos de ciencia y técnica muy importantes como el INTA o el INTI. Mencionábamos estos proyectos... Donde tuvo un freno. Sí, tuvo un freno que ahora esperamos que la Cámara de Senadores, digamos, vaya en la misma dirección. En la misma línea, claro. Para proteger esos trabajos y también proteger organismos e instituciones que tienen un amplio consenso respecto a nivel nacional, ¿no? Uno de esos puntos, y que yo me imagino que quizás los televidentes se deben estar preguntando, es, otra vez estamos discutiendo los mismos temas, ¿no? Entonces por ahí es un poco interesante para poder explicar y que se entienda que el año pasado se intentó una ley muy similar a la que se está intentando este año sobre el financiamiento universitario, que se aprobó en ambas cámaras y que Javier Milei vetó, por lo tanto no tuvo efecto. Este año se está intentando nuevamente y el gobierno volvió a plantear como justificación de por qué no está de acuerdo que no se explica de dónde salen estos fondos. Cuando eso en realidad es un mito porque la ley no busca aumentar los fondos de manera exagerada, sino que lo que busca es que sean en relación a la inflación acumulada durante 2023, 2024 y la devaluación de diciembre del 2023, que sean los mismos montos que se repartían en 2022, pero actualizados. Nosotros recordamos que Javier Milei está gobernando hace 2 años sin presupuesto, por lo tanto, obligatoriamente está distribuyendo a los distintos organismos del Estado y a las provincias también los mismos montos que en 2022. Ahora, sin embargo, el Estado Nacional no está recaudando lo mismo que en 2022 porque las herramientas recaudatorias que tiene sí se actualizaron por inflación. Claro. Un ejemplo claro, que es lo que nos atañe a la mayoría de los jóvenes hoy en día, el monotributo, la categoría más baja, salía 6.000 pesos en diciembre del 2023 y hoy sale 32.000 pesos. Prácticamente 5 veces más. Sin embargo, la redistribución a nivel nacional de los fondos no va equiparado con eso. No siguió esa regla, claro. No sigue esa regla que el gobierno está recaudando más. Entonces, en primer punto, el gobierno nacional cuando dice que no tiene plata o que el Congreso no le dice dónde sacarlo, está incurriendo en una falsedad porque simplemente lo que se pide es que se actualicen los gastos en base a la inflación acumulada. En ese punto, volvemos a discutir el financiamiento universitario porque, como mencioné hace unos segundos, el año pasado se aprobó la ley pero fue vetada y este año se está intentando nuevamente, tiene media sanción en la Cámara de Diputados y esperemos que la Cámara de Senadores lo apruebe. En ese sentido, a pesar que dijo que iba a vetar nuevamente. A pesar de que dijo que iba a vetar nuevamente y que iba a intentar por todos los medios, incluso yendo hasta la Corte Suprema, no actualizar estos fondos. En ese sentido, Misiones, el año pasado y este año, es la única provincia en el país que no aportó votos positivos para esta ley. Así que esperamos que ahora en la Cámara de Senadores sí podamos hacer algún aporte para que el sector universitario que, aunque vaya en contra del relato que construye el gobierno, sí es un sector muy popular del país.
Claro. Y sin embargo también, si el gobierno va a seguir insistiendo... Popular y sensible a la vez. Popular y sensible, Claro. completamente. Pero sin embargo, si el gobierno nacional sigue o se quedó quizás sin creatividad para saber de dónde sacar los fondos, nosotros le podemos proponer algunas respuestas al gobierno. Si no hay fondo para las universidades nacionales, para las jubilaciones o para los hospitales pediátricos, no le hubiésemos bajado las retenciones al campo, Claro. ¿no? Que volvió a ponerlas en el mismo nivel que estaban en 2023. Si no hay fondos para esta población tan vulnerable, no bajemos las retenciones de la minería extractivista, por ejemplo, ¿no? Es ilógico pensar que se pueda extraer oro, que se pueda extraer litio y cobre de la Argentina, que esos minerales no tengan ningún tipo de valor agregado en el país y que se los exporte directamente. La verdad es que si Javier Milei dice que no hay plata para las universidades, jubilados o para los hospitales pediátricos, no hubiese bajado los impuestos a los bienes de lujo, por Carleto, ejemplo. a veces un razonamiento tan simple como ese, tan sencillo y a la vez tan descriptivo, parece que no se entendiera, ¿no? Es decir, hay toda una reestructuración del país, hay una quita a los sectores más poderosos, hay quita de impuestos o de retenciones, como decís, mientras a otros sectores se le quita el dinero para sobrevivir o para existir o para permanecer. Y sin embargo, pareciera que, bueno, eso de no hay plata, no hay plata. Completamente. Parece como si la voluntad política tuviese que regirse simplemente por cálculos económicos que bajo cualquier tipo de gobierno serían iguales, cuando la realidad es que la política es la lucha de intereses y evidentemente Javier Milei prefiere siempre el interés de los más poderosos al interés de los más desprotegidos. La Argentina, estamos todos de acuerdo, no veníamos... Bueno, la libertad que propone es la libertad para esos grupos empresarios o a esos sectores económicos, justamente. Completamente. La libertad es una libertad que se basa en la libertad financiera, ¿no? Para poder hacer dinero del dinero y no en la libertad de que cada persona pueda liberarse mediante su fuerza de trabajo. Claro. Estamos viviendo situaciones en las que trabajadores que hasta hace 2 años cumplían 8 horas y se iban a su casa a descansar, ahora tienen que agarrar y manejar un Uber para poder llegar a pagar las mismas cuentas. O hacer pan casero, o hacer pan casero. Y la verdad es que es muy doloroso decirlo, pero no podemos todos dedicarnos a manejar un Uber, porque dentro de poco ya no va a haber clientes, simplemente van a haber choferes. No podemos todos dedicarnos a tener un emprendimiento o una cervecería artesanal, porque muy pronto va a haber menos consumidores y todos vamos a tener que trabajar de alguna otra cosa, pero la realidad es que no hay consumo. ¿Sabes qué, Carlos? Te escucho y voy pensando, yo vivo en Itambé-Miní, barrio de las afueras de Posadas, lo sabemos. Cada fin de semana hay un puestero nuevo vendiendo pollo asado. Cada vez hay más gente vendiendo en las esquinas, con la parrillita, con el tambor cortado, vendiendo pollo. Como decís vos, cada vez hay más gente que, bueno, siempre bajo, pregunto, y eran trabajadores que necesitan ese refuerzo para poder llegar a fin de mes. Y además, para sumarte, cada vez hay menos estudiantes universitarios porque muchos jóvenes tienen que dedicarse a trabajar para poder aportar en la casa, porque 2 sueldos prácticamente no alcanzan para sustentar una familia. Claro. Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento ahora que tenemos alrededor de 100 encuestas y el 50% de los jóvenes que relevamos, que alquilan en Posadas, trabajan. Y de ese 50%, la mitad buscó trabajo o buscó otro trabajo para poder simplemente pagar el alquiler. Es un deterioro muy fuerte de la calidad de vida. Si bien no es parte de tu columna, ¿en qué trabajan los estudiantes? Los estudiantes... ¿Qué salidas tienen? Los estudiantes y exactamente la misma economía popular del resto de los trabajadores. Cada uno intenta abrirse su emprendimiento de comida. Claro. Los que tienen un poco más de recursos intentan aspirar a un trabajo en un puesto comercial, ¿no? De atención al público. En negro, por supuesto. En negro, por supuesto, sí. Pero que son herramientas que intentan lograr porque el aporte de sus padres no está siendo suficiente como para que puedan estudiar una carrera universitaria. Claro. Terrible. Es una fuerte, triste. Es una realidad que la verdad es que recorrer los pasillos de la universidad es muy difícil y muy doloroso, porque uno muchas veces se pone a pensar si el compañero o la compañera que tiene estrés porque está preparando un final, también está estresado porque no sabe si el mes que viene va a poder seguir pagando el alquiler.
y que muchas veces en la Argentina, yo creo que algo que logramos construir como país es que la educación era una salida y la educación era una herramienta para tener un salto social, y que esa educación no se da simplemente para poder acceder a la universidad, sino que también necesitamos los medios para mantenernos dentro de ese sistema. Carlitos, ¿cómo los contiene la universidad teniendo en cuenta que hoy la noticia fue el paro, el anuncio también de salir a reclamar de un futuro paro del sector universitario porque están en condiciones sin los sueldos actualizados, sin paritarias? Esa universidad con docentes que están en la misma situación, ¿cómo contiene al estudiantado? Primero que es muy difícil, ¿no? Porque también se está luchando, además del salario docente, por las becas estudiantiles, que solían ser una ayuda para mantener a los pibes dentro del sistema. Pero por otro lado es muy difícil contener a los compañeros y las compañeras porque no se trata solamente de que puedan ir a la universidad, sino que también se sientan motivados por el país en el cual se están formando. Formar un profesional que no sienta que tiene salida laboral en su profesión es muy difícil. Y eso no es simplemente una tarea de la universidad, que tiene distintas herramientas, como por ejemplo régimen de alumno trabajador, que te permite poder regularizar una materia sin asistir, sino completándola mediante virtualmente, Claro. pero que también va en detrimento luego de la presencialidad, que es una herramienta clave en la formación. No es lo mismo formarse mediante la virtualidad sin tener el diálogo y el debate con tus compañeros que formarse dentro de un aula en el cual uno ve la corporalidad, la gestualidad y puede discutir con los demás sobre las ideas, que sobre esa otra herramienta que son como alguna forma, quizás sí de contención, pero que muchas veces también terminan invisibilizando el verdadero lugar que tendrían que ocupar los estudiantes, que es en el aula. Carlito, una pregunta. Hoy fue en las redes, sobre todo, un poco molesta la reacción de los misioneros, digamos, con la corporación política por no haber prestado los votos o no haber ido a votar a favor del presupuesto. Ustedes como estudiantes, ¿tienen algún tipo de contacto con esa política? ¿Se reúnen con los diputados para plantear, mirá, nosotros necesitamos esta situación por Misiones? ¿Tienen algún contacto? El año pasado, durante la toma de la Facultad de Humanidades, por ejemplo, le declaró persona no grata a los 7 diputados por no haber votado afirmativamente por la ley. Pero eso no es un contacto. No, eso no es un contacto, y claro, de lo que estaba por mencionar es que tampoco hubo un acercamiento. Yo sé que el diputado Carlos Fernández se acercó a la Universidad Nacional, dialogó con la rectora, pero ese diálogo por ahí con los estudiantes, que podamos comprender a qué se debe o qué motivan ciertas decisiones, yo creo que No llega. Que no hay un ámbito y que no hay un espacio para formular preguntas, para recibir respuestas, digamos. Entonces, eso también contribuye ciertamente a una insatisfacción democrática y a una pérdida quizás de representatividad. Porque a veces no se comprende del todo cómo funciona la cuestión política, la cuestión de los intereses. No voto acá porque necesito esto del otro lado. Digamos, no es tan lineal la cosa. Yo creo que si hubiese una comunicación más clara y asertiva y efectiva, el estudiante podría entender algunas decisiones y podría estar o no de acuerdo, porque podemos estar o no de acuerdo, pero los canales de diálogo muchas veces no existen, y la representación política tiene que ver con que uno entienda la decisión, la comparta o no la comparta, pueda... Que la conozca primero y que la entienda después. Exactamente, sí. Quizás muchas veces hay no sé si decirlo un vacío o hay un gris en el cual las respuestas vienen por los rumores, por lo que se dice, por lo que leí en algún lugar. Que siempre viene inflado en detrimento de o a favor de para manejar esa situación. Y eso lo que también produce es que uno no comprenda las intenciones de esos discursos construidos. Uno tiene que saber quién es el que dice qué cosa para poder entenderlo realmente y saber cuáles son las otras implicancias. Porque si bien la realidad es una sola, también se construye y uno la puede leer de distintas perspectivas. ¿Qué viene ahora, Carlitos, desde el estudiantado? Y ahora comienza el segundo cuatrimestre, que va a ser un cuatrimestre álgido en el cual se rumoreó incluso que podía no comenzar. Esta semana hay paros y jornadas de visibilización toda la semana, y también hay
hay una actividad o una idea de que se pueda dialogar entre los distintos sectores de la universidad, entre los distintos claustros, para ver cuál es la respuesta en conjunta. Comienza el cuatrimestre en una situación peor realmente a los cuatrimestres anteriores, porque antes había un paro por semana, había una movilización pactada para dentro de 2 meses, y la realidad es que ahora el paro del cese de actividades es completo, no hay toma de exámenes, no sabemos qué va a pasar, y sin embargo vamos a apostar a seguir yendo a la universidad y a ver qué construcción podemos hacer en conjunto para poder dar a conocer a la sociedad, porque yo creo que muchas veces la sociedad se debe estar preguntando por qué seguimos discutiendo el financiamiento universitario. Si el año pasado se aprobó la ley, ¿por qué necesitamos una ley nuevamente este año? Se aprobó en diputados, bueno, falta que se aprueben senadores, todavía falta que si se aprueba y si se veta, que el veto se caiga, y si el veto se cae, hace falta saber qué va a decir la Corte Suprema si Javier Milei va hasta las últimas instancias. Es realmente complejo y muchas veces el camino no está claro, y la lucha se alargó tanto en el tiempo y se va a seguir alargando, que eso va dificultando poder comprender ambas posiciones, ¿no? El de la sociedad, que en un momento dice no entiendo qué está pasando, y el del sector universitario, que sigue luchando por el aumento docente, el aumento en los gastos de funcionamiento y el aumento en las becas estudiantiles. Muchas gracias, Carlitos. Gracias, Raúl.